Vamos a hablar un poco sobre la historia de la lingüística. En la antigüedad se distinguen 4 tipos fundamentales de escritura: escritura pictográfica, ideográfica, silábica y fonética. La escritura pictográfica es una forma de comunicación en la que se utilizan dibujos para transmitir ideas. Se usan como símbolos para representar conceptos, objetos, actividades o eventos a través del dibujo. Como ejemplo tenemos las escrituras orientales. La escritura ideográfica se conoce como aquella que cada signo representa una idea o un concepto. También se le conoce como jeroglífica o simbólica. Un ejemplo de la escritura ideográfica lo tenemos en la lengua china. La escritura silábica se conoce como aquella en la que cada sílaba tiene un signo correspondiente que la representa en la lengua escrita. Un ejemplo de esta escritura silábica es la de los cheroquis, aborígenes de América. Escritura fonética: cada signo representa un elemento fonético de la palabra. En la Edad Antigua había muchas civilizaciones, entre ellas estaban la Sumeria y Acadia, que hacían parte de Mesopotamia, los hebreos, Egipto, China antigua, China y los romanos. Sumerio y Acadia tenían como lengua el sumerio desde 4000 a.C. al 2000 a.C. Los hebreos aparecieron en el segundo milenio a.C. y en el 500 a.C. adaptaron la escritura aramea. En Egipto, cada pueblo tenía su lengua y su escritura. Se conoce como escritura que empleaban signos que no se leían pero indicaban una acción. En la China antigua se designaban signos que hacían referencia a los objetos, pero si se unían representaban escenas. En China, cada vez que se iba desarrollando, solo aumentaban los caracteres. Estos nunca cambiaban. Los romanos tomaron parte del latín y fueron creando sus propias lenguas, aunque sin tener en cuenta el carácter distinto de esta lengua. Edad Media se le designa al periodo de la historia de Europa que terminó con la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 y termina con el Renacimiento en el siglo XV. En la evolución de la escritura se renueva una de las grandes disputas griegas, las cuales fueron por quienes consideraban el lenguaje una naturaleza y otros una convención. El árabe escrito no es una codificación de variedad oral, sino el resultado de un compromiso entre dialectos. El primer vocabulario árabe, llamado Kitab al-Ain, se debe a Jalib bin Ahmad. El humanismo y el renacimiento surgió en Italia en el siglo XIV y se extendió por Europa en los siglos XV y XVI. Se convirtió en la línea divisora entre la sociedad medieval y la sociedad moderna. El pensamiento renacentista tuvo su repercusión en obras de carácter lingüístico. La expansión de Europa, que hizo que europeos entraran en contacto con otros pueblos y otras lenguas, hizo tomar conciencia de las comunidades lingüísticas, que después del final de la Edad Media se ampliaron los horizontes lingüísticos y las obras lingüísticas no europeas ejercieron influencia sobre la tradición europea. En el siglo XV empieza a distinguirse mayor la letra escrita del sonido que la manifiesta fónicamente. Esto causa una confusión entre letra y sonido. A partir del siglo XV se estimuló la investigación de la oficialidad de las lenguas vernáculas, el desarrollo de contactos internacionales que lleva a hacer manuales de enseñanza de lenguas extranjeras y la extensión de la imprenta. En el siglo XV, en la lingüística precientífica, esta época se caracteriza por la controversia entre empirismo y racionalismo. Ambas tendencias iban dirigidas contra la escolástica y a favor del pensamiento científico. En esta época se desarrollan temas de la gramática renacentista. En la influencia empirista surge nuevamente la polémica referente a la ortografía. Hacia finales del siglo aparecen los primeros estudios fonéticos. En el siglo XVI aparecen nuevos diccionarios, entre ellos los primeros diccionarios plurilingües e incluso los bilingües. Aparecieron también gramáticas nuevas de lenguas como el ruso. Filósofos importantes del método científico: Francis Bacon, Comenio, René Descartes, Giovanni Battista Vico. Francis Bacon
de 1561 a 1625. Fue el fundador del empirismo moderno y renovador del método científico. Aseguró que la única fuente fidedigna del conocimiento es la experiencia. Su único método fidedigno de conocimiento es la inducción. Comenio, 1592 a 1670. Se dedicó sobre todo a la pedagogía y también a la lingüística. En su obra latina Janua Lingarum Reserata de 1631 propuso algunas soluciones a los problemas metodológicos relacionados con la didáctica en las lenguas extranjeras. René Descartes, 1596-1650. Fue otro filósofo destacado del siglo XVII que ejerció influencias sobre la lingüística, cuyo pensamiento desembocó en el racionalismo. Influyó mucho sobre el pensamiento de las ciencias. Entre sus seguidores se encuentran los ilustrados franceses del siglo XVIII. Descartes criticó no solamente la escolástica, sino la teología en general. La influencia de Descartes sobre la lingüística de aquel entonces tuvo una repercusión en varias gramáticas filosóficas. La más conocida fue la de Port-Royal, publicada en 1660. Giovanni Battista Visco, 1668-1744. A finales del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII vivió el filósofo italiano y fundador de la filosofía de la historia Giovanni Battista Visco. En su obra Principios de una nueva ciencia, se distinguía por los tres periodos en la evolución de las lenguas. En el de los dioses, en el que solo existía la lengua sagrada escrita de tipo jeroglífico, la de los héroes, en que los hombres ya hablaban y disponían de una escritura simbólica, y la de las masas, caracterizadas por las lenguas llamadas vulgares y por su escritura vulgar, o sea, la fonética. Consideró que el alemán como la protolengua de la cual evolucionaron todas las demás lenguas. A diferencia de las lenguas, se debía en su concepción a diferentes climas y costumbres. El siglo XVIII fue característico porque aumentó considerablemente el número de trabajos lingüísticos. En este siglo hubieron pocos aportes en el campo de la fonética. Los sonidos seguían ocupándose, y en la mayoría de los casos, solo los que se dedicaban a los temas de ortografía, enseñanza de sordomudos o la taquigrafía. Gottfried Leibniz fue un filósofo de ilustración alemana, el cual apuntó a lo largo de su vida que se debería hablar de un inmenso edificio filosófico que contemplaría 4 momentos fundamentales, como la distinción de un sistema de primitivos organizados en un alfabeto del pensamiento o enciclopedia en general, la elaboración de una gramática ideal de la que el latín simplificado en el que trabajó durante años sería un ejemplo, eventualmente una serie de reglas para la pronunciación y la elaboración de un léxico de caracteres sobre los cuales se pudiera ejercitar un cálculo capaz de llevar a un hablante a formular automáticamente preposiciones verdaderas. En el siglo XIX fue un periodo de gran importancia no solo por haber aportado concepciones de la lengua y de las relaciones entre ellas, sino porque al ser examinadas sirvió por primera vez sistemáticamente del método científico. En esta época se buscaba profundizar y perfeccionar conocimientos dentro de la potente corriente de la gramática comparada e histórica. Entre los fundadores de la gramática comparada e histórica tenemos a Rasmus Rask. Sus métodos abandonan definitivamente el mito de la lengua madre, demostrando así que el griego es solo la lengua más antigua entre las vivas. Asegura que para juzgar el parentesco de las lenguas es decisivo su sistema gramatical. Pero cuando dos lenguas coinciden en vocablos fundamentales y cuando los análogas son regulares, se trata de lenguas emparentadas. Él era un hijo más del siglo XVIII que buscaba una gramática a través del estudio de los parentescos tipológicos, más que de los parentescos genéticos. Se podría decir que llegó a casi fundar la lingüística comparada sin proponérselo. Franz Bopp estudió lenguas orientales en París. Escribió su obra Sistema de conjugación del sánscrito, la cual fue publicada en 1816, la cual lo convierte en el verdadero fundador de la gramática comparada. Bopp consideraba la reconstrucción de la protolengua su tarea principal. Formula la hipótesis de que el sánscrito es más antiguo que el griego y el latín. Es posible remontar a través de él hasta alcanzar las primeras raíces aisladas.